El 3 de marzo de 1532, a causa de una gran sequía, Mosén Pereseba, cura de Monforte, organiza una procesión a la milagrosa Fuente Santa, situada en el desierto de Monforte, a media legua del pueblo, para pedir a Dios la lluvia necesaria para los campos sedientos. Se acuerda erigir una ermita junto a la fuente, en honor de la Natividad de Nuestra Señora. Desde la aparición de la Virgen, las aguas de la Fuente Santa cesan de obrar su misterio, los prodigios que realizaban en los enfermos que acudían a remojarse en ellas. Así se cayó en la cuenta del gran misterio y revelación que allí acontecía, pues la Fuente Santa, durante largos años, había estado como preanunciando la aparición de Santa María de Orito, cuya advocación dio renombre a este lugar del desierto de la Universidad de Monforte. En el año 1561, Pascual Bailón llega a Monforte y es encargado de sacar a pastar el ganado de Aparicio Martínez por el amplio bobalar del término. Siempre tenía un momento para acercarse al convento de Orito, a conversar con los frailes alcantarinos y a dar de beber al ganado en el manantial próximo al convento. Hoy Historia de mi pueblo nos acerca hasta la pedanía monfortina de Orito. Aquí vamos a hablar de un edificio emblemático, como es el convento. Y para hablarnos de este edificio emblemático, qué mejor que el padre Cayetano Martínez, que es el superior de los capuchinos de Alicante, Orito. Buenos días. Buenos días. Pues nada, como hemos dicho, vamos a comentar la historia, porque Orito tiene mucha historia, pero el convento es ya lo máximo, ¿no? Claro. Pues si te parece, empezamos por la iglesia y nos comentas algunas cosillas. Muy bien. ¿Vale? En principio, yo aquí quería decir cómo surge este convento y esta iglesia, y antes de pasar, porque aquí no había nada. En 1532 es cuando el cura de Monforte, que entonces, pues por la pertinaz sequía que había, pues entonces viene aquí a una fuente que había aquí junto con la gente del pueblo y de Orito, y entonces para pedir pues que llueva, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí se acuerda levantar una ermita, aquí, una ermita a la Virgen, a la Natividad de Nuestra Señora. Y bueno, pues a partir de ahí ya empieza, por así decir, esa es la piedra, la primera piedra que da lugar, da origen a todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Al convento. Eso es. Entonces, posteriormente, en el año 1555, es cuando aparece pues la pequeña Virgen de Orito, efectivamente, la imagen corporal, cuando se disponía a celebrar la misa, pues el sacerdote, y bueno, pues entonces ya sí que, digamos, esa pequeña ermita pues empieza a crecer, la gente empieza a venir, y hasta hoy que bueno, posteriormente con San Pascual, que también viene aquí, pues movido porque esta Virgen de Orito pues realizaba pues bastante milagros, y tenía fama por todos los lugares. Él viene aquí y ya conoce a los frailes que ya aquí empezaban a realizar el convento, que eran los alcantarinos, y entonces pues él entra en este convento, y estamos hablando del siglo XVI, a partir de la mitad del siglo XVI, ya con San Pascual. Y entonces ya pues se va construyendo el convento, y es lo que hoy pues también estamos viendo. Vale, pues hecha esta introducción, si te parece entramos y vamos viendo. Venga. Bien, pues hemos accedido
a lo que es el santuario de este convento, que, digamos, emplazado en lo que era la pequeña ermita que hemos dicho al principio, pues ya cuando empezó el convento a realizar la obra, pues entonces esto empezó a crecer y bueno, pues estamos aquí con esto que ahora estamos viendo y disfrutando. Estas pinturas que aparecen aquí estaban ocultas porque, bueno, pues en un tiempo pues parecía que no era oportuno tener las pinturas tal como bueno, estamos viendo, y en un momento determinado hay un fraile que estuvo aquí que se llamaba Fray José, y él empezó a picar por alguna parte de estos sitios y aparecieron algunas pinturas. Entonces ya ante eso sí que se le dijo a la Diputación, se le dijo también a la Consejería de Cultura que habían aparecido estas pinturas. Y aquí estuvieron trabajando en todo ello, pues desde la Consejería, con la que entonces estaba al frente, estuvieron trabajando unos becarios entendidos en todo esto, y al frente de la que estaba en la Consejería en relación con toda la cultura y las obras de todo esto. Se llamaba Carmen, pero no me acuerdo el apellido, o se llama. Sí. Bien, pues ¿qué pasa? Que esto es lo que se tuvo en cuenta, que era lo que mejor se conservaba. Y entonces pues se dejó, se descubrieron, y esto es lo que se quedó finalmente para poder, pues digamos, ver. Sí, porque se supone que era toda la pared. Claro, sí. Claro. Sí. Entonces, claro, se acotó aquello que estaba mejor. Y veis que aparece, por un lado, empezando por allí, pues escenas de la Pasión del Señor, luego también escenas de los frailes alcantarinos que vivían aquí, igual que esta, es otra escena de los frailes, y esos son los pecados capitales, que ya vemos que aquí también estarían, y demás. Bueno, son unas pinturas, parece ser, según los entendidos, que son de este tipo las únicas que hay en lo que es la Comunidad Valenciana. Sí. Carmen Pérez es la que estaba al mando. Sí. Bueno, pues tienen por tanto una importancia pues muy grande. Sí, entonces pues si no son las únicas, hay muy poco de este tipo de pinturas. Bueno, como estábamos hablando antes, se empieza la restauración de esta iglesia y se descubre la cripta que estamos viendo. Sí. ¿Se sabía de su existencia o fue Parece ser que sí se sabía, pero no, como estaba todo cubierto, realmente no se sabía por dónde, exacto, lo que había. Entonces, pues cuando ya se empezó a descubrir, y aparecieron pues los escalones, la escalera, para bajar a la cripta, y a raíz de eso ya pues se hizo esta plataforma para poder entrar en un momento determinado a ella, eso es. Aquí pues las criptas ya sabemos lo que son, aquí enterraban a los frailes que en este convento pues morían, ¿no? Sí. Y por tanto pues hay tumbas, restos de tumbas de los frailes alcantarinos, que estuvieron aquí pues hasta el año 1836, podría ser, o 35, 36, cuando
la desamortización de Mendizábal, y entonces ya los frailes pues salieron del convento. Ya me estabas comentando antes también lo de los azulejos de la fachada, sí. Que es como una imitación, ¿no? ¿De qué azulejos me estabas comentando? Pues son una imitación de unos azulejos que están en el convento, en la iglesia del convento de Massamagrell. De Massamagrell. Sí. Entonces, aquí en principio pusieron unos azulejos, no sé si recordáis que había unos azulejos, pero de tipo muy de casa. Sí, muy de cocina. Muy de cocina. Sí. Entonces, cuando ya se dijo de restaurar y de reformar esto, pues entonces pensamos en ese tipo de azulejos que eran bonitos, eran de siglos también atrás y tal, y entonces pues bueno, pues así lo hicimos. Sí, le da alegría a la iglesia. Sí, y hablando de esto, de la alegría, tenemos aquí a San Pascual, que San Pascual, ¿cómo llega a Monforte? San Pascual llega a Monforte hacia el año 1560, y entonces llega pues porque él también había oído hablar de los milagros y de la Virgen de Orito, y él era pastor y se viene a esta zona incluso con pastoreando y tal, pero al llegar aquí pues encuentra a alguien que el cartel de la entrada dice, ¿no? Es el señor Aparicio, que era pues un ganadero, y entonces pues él se pone a su servicio, y pues trabaja como pastor por todas estas tierras, hasta que llega un momento en que también entra pues conoce a los frailes alcantarinos que están aquí, y él pues quiere también hacerse fraile. Sí, le gustó el Se ambiente. enamora de este tipo de vida. Sí. Y bueno, pues entonces pues entra aquí en el convento y a vivir pues la vida religiosa, y bueno, pues ya se queda. Se queda. Sí, se le atribuyen a San Pascual, tanto como a la Virgen, se le atribuyen muchos milagros. Sí. El primer milagro que se habla de San Pascual, ¿lo sabéis? ¿Recordáis pues, alguno? Aquí ahora mismo no te puedo decir cuál es el primer milagro. Sí. Pero bueno, la cuestión es que la gente, es decir, el hecho de que San Pascual pues tuviese esa fama de milagros, y la Virgen de Orito, pues venían a este lugar pues para estar y si era posible pues curar, sanar, etcétera, etcétera. Pero vamos, así un primer milagro, sí. Pues yo no posiblemente esté, sí. Pero yo tampoco lo he leído, y entonces no te puedo contestar así a la pregunta. En aquella época Orito pues tendría mucha fama por sus aguas medicinales, por San Pascual, por la Virgen más pequeña, que es la más grande. Orito era un lugar de curación, de sanación. De sanación, sí, de salud. Sí. Y eso, bueno, pues hasta hoy también, ¿no? Vete a Orito, que allí respiras, ¿no?, de otra manera, lo del aire, tal, ¿no? O sea recomendado por el médico, que hasta los niños que no comían tenían que subir a Orito. Así es. Entonces, bueno, pues todo eso, pues digamos que sigue estando, y bueno, pues aunque las aguas de lo que era el balneario y todo eso, pues ahora mismo parece que no están. Sin embargo, pues están pues las figuras de la Virgen de Orito y San Pascual, que son como unas aguas también, sí. ¿no? Que sanan. Sí. Aguas del alma. Bueno, y aunque esta iglesia no es muy grande, alberga obras de arte importantes. Sí.
Estamos viendo estos dos cuadros que me estabas comentando, Sí. que eran de... Uno de San Pedro de Alcántara, que es el fundador de los franciscanos alcantarinos. Sí, sí. Y luego también tenemos el otro que es de San Pascual, si nos damos cuenta, pues cuando se le apareció, ¿no? Pues el Santísimo, ¿no? Y él está adorándolo. Sí. La Eucaristía, por eso el Papa León XIII pues le hizo patrono de los congresos eucarísticos, etcétera. Bueno, me estabas comentando antes que cuando empezó la restauración y empezaron a restaurarse los techos, apareció lo que es una azulejería de la Virgen de los Dolores, ¿no? Sí. ¿Habían más azulejerías o estaban deterioradas o se taparon? O... En principio apareció solamente esa. Solamente esa. Y se dejó pues, al descubierto. Sí. ¿Se le ha dado algún significado o no se sabe exactamente por qué la pusieron ahí? Pues no se sabe. No se Quizá sabe. la pusieron como... Iluminando al... No, o como simplemente como está rota, sí. O como digamos, una parte de la techumbre para aprovecharla ahí. El techo. Sí. Sí. Y otra de las esculturas que también me has dicho que eran muy importantes, que antes estaba en Orihuela, sí. Es la Divina Pastora, ¿no? Eso es, sí. Bueno, la historia de la Divina Pastora nos vamos atrás unos 3 siglos aproximadamente, y esta Divina Pastora es digamos una imagen que concibió un fraile capuchino de Andalucía y bueno, un fraile que salía a predicar, a hacer las misiones populares y no tenía éxito, por así decir. Y entonces, en sueños, una noche, pues vio a esta imagen de la pastora, y como que en el sueño él escuchaba que presentase a la Virgen de esta forma al pueblo. Entonces él lo que hizo en principio fue hacer unos estandartes en donde estaba plasmada la figura de la Virgen de esa manera como él la vio en sueño, ¿no? Y entonces, pues bueno, parece que la misión que él estaba realizando empezó a tener éxito y tal. Y a raíz de ahí, pues la pastora, la Virgen Pastora, Madre del Buen Pastor, Divina Pastora, que también se le llama, en Andalucía sobre todo la pastora suena mucho. Sí. Y entonces esta imagen se ha quedado como patrona de las misiones capuchinas. O sea que por eso cuando veáis una imagen de la pastora en alguna iglesia es o bien que han estado capuchinos allí o bien que están. Sí. Eso es. Y también me has dicho que hay otra imagen muy importante que es la de San Francisco también. Que estas imágenes datan del 1940, ¿no? Más o menos. Sí, por esas fechas. Esta de la pastora, el autor es Galarza. Sí. Bien. Y luego aquella de San Francisco. De Francisco Teruel. De Francisco Teruel, efectivamente. Sí. Es la imagen de San Francisco que estaba también en el antiguo convento, en el convento de allá de Orihuela, y se trajo también aquí. Entonces, bueno, San Francisco pues, es el fundador de nuestra orden, entonces siempre está con nosotros, ¿no? Sí. Siempre está en nuestras iglesias y bueno, pues digamos que lo veneramos también como un Padre nuestro y como fundador de la Orden de Hermanos Menores. Hermanos Menores.
De quien no hemos hablado, o hemos hablado muy poquito, es de la reina de la Iglesia, que es la Virgen Nuestra Señora de Orito. Entonces, ¿cómo llega la Virgen de Orito a Orito? Cuéntanos la historia. Pues la historia aparece pues, en un cartel que hay aquí a la entrada, en donde mismo San Pascual escribe sobre ello. Aparece en un momento determinado, en el año 1500, aproximadamente 1555, sí. y bueno, aparece pues, cuando el sacerdote iba a celebrar la misa, en el corporal. El corporal es lo que se extiende para poner encima el cáliz y lo que es se llama la patena, ¿no? Se llama corporal por eso, porque ese que está, digamos, en donde el cuerpo de Cristo, digamos, está ahí encima, ¿no? Y por eso se llama corporal, el que está ahí con el cuerpo de Cristo. Tanto el pan y el vino, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ahí aparece esa imagen tan pequeña, de 43 centímetros, creo, aproximadamente, si mal no recuerdo, y es de las más pequeñas de que se conoce. Sí, posiblemente haya alguna más pequeña, pero vamos, es lo que normalmente se dice. Bueno, pues aparece, y entonces a raíz de esa aparición pues se extiende que ha habido como un milagro, que ha aparecido la Virgen. Y que, por tanto, sin más, en el momento de la comunión, tener la imagen ahí pequeñita. Pero esta imagen apareció antes de que viniese San Pascual. Ya. Por eso, pues bueno, se le denominó, y de eso también hay algo escrito, que se denominó de la Virgen de Orito. También en otros lugares Loreto, en fin, pero aquí la Virgen de Orito. De Orito, sí. Y bueno, pues la fama que empezó a tener la Virgen de Orito, pues es que la gente pues venía y bueno, pues se veían también algunos milagros y bueno, pues eso digamos que hizo que empezase pues lo que después se denominó la romería, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando ya San Pascual, en 1560, aparece por aquí, pues claro, se juntan dos, la Virgen, que es la reina, pero luego también un gran santo. El patrón. Pues eso. Y entonces, más todavía, pues la gente pues bueno, viene por aquí, pues buscando pues, a nivel también espiritual, todo lo que Orito lleva consigo, ese silencio, esa paz, sí. Entonces, la Virgen con San Pascual forman como esa unión que hace que esto todavía sea más místico, más pacífico. Eso es, sí. Bueno, estamos viendo una reproducción de lo que era una habitación o celda, como llamaban entonces, ¿no? Sí. ¿Es más o menos donde se quedaban los frailes o es la reproducción de la de San Pascual? Es una reproducción de cómo eran entonces, en aquel tiempo, en el siglo XVI, pues las celdas o habitaciones, podemos decir ahora, de los frailes alcantarinos que estaban aquí entonces. Entonces, pues son pequeños habitáculos, donde pues tenías el camastro, por decirlo así, ¿no? Sí. Incluso a veces era dormir sobre una tabla y tal, y un jergón, en fin, era este tipo de austeridad y que
que entonces pues vivían pues también los frailes, sí, de forma... en sentido también pues de eso, de humildad, de austeridad y tal. Y entonces pues así en la habitación, en el habitáculo, pues solamente tenías pues, lo imprescindible, sí, lo imprescindible, ¿no? Sí. Que era pues para dormir, y como entonces llevabas continuamente el hábito, pues con tener un hábito o dos para... Ya está suficiente. Con eso ya era suficiente. Y algún libro, sí, que podías tener pues para la oración y demás. Y poco más. Poco más. Bueno, pues si te parece pasamos ahora al convento, ¿no? Vale, sí, sí. Texto de San Pascual. En 1542, Monsén Pedro Seva, párroco de Monforte del Cid, construye una ermita en Orito, dedicada a la Natividad de Nuestra Señora. En 1555, Fray Jorge Martínez, fraile mercedario ilicitano, estaba diciendo misa en la ermita. Al abrir los corporales encontró una diminuta imagen de la Virgen. Era una talla de 42 milímetros, blanquecina, sedente y coronada, con un corazón en sus manos, representación del Niño Jesús. El milagro se propagó por la comarca y los frailes franciscanos descalzos que habían fundado en Elche el convento de San José vinieron hasta aquí para fundar el convento de Nuestra Señora de Orito. Ante esta pequeñita imagen de María yo pronuncié mis votos perpetuos. Y cuántas veces le canté mis alegrías y le lloré mis tristezas. Desde 1898 hasta la actualidad, el convento y la imagen son custodiados por los franciscanos capuchinos.